Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 es quitar la patria potestad a los padres. Es algo que me comentan mucho en Facebook de que yo me voy a hacer cargo de la educación de mis hijos, pero es que no están entendiendo realmente lo profundo de estas leyes de la Agenda 2030 en contra de la patria potestad. Tengo conmigo a la diputada Lucrecia de Palomo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por tenerme aquí contigo. Muchas gracias por hacer el tiempo. Este tema de la patria potestad, ¿cómo lo maneja la Agenda 2030? Bueno, mira, la Agenda 2030 tiene en toda ella un eje transversal que es la ideología de género. La ideología de género, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, como las palabras tienen mucho que ver, trabajan la sexualidad no desde el punto de vista biológico, sino realmente es un potencial que tiene el ser humano para satisfacerse y para tener todo lo que él necesita. Así es como miran la sexualidad en la Agenda 2030, es un potencial según ellos. Claro. Ahora, yo te quiero decir que cómo es que lo hacen por medio de la educación. La Agenda 2030 habla, te podría decir cero de lo que es la iniciativa privada. En Guatemala tenemos, pues ahora para esto es una ventaja, que es creo que es el único país en el cual la educación privada no recibe un centavo de la educación pública. Pero tenemos el ejemplo de España. Todos los colegios privados en la mayor parte de los países son subsidiados. Entonces el Estado tiene la potestad de imponer lo que ellos quieren que se les enseñe a los niños. De hecho, con el cambio curricular que se hizo hace unos años, invadieron de tanto contenido, sobre todo en la educación media, que ya es muy pobre el trabajo que puede un maestro hacer en lo que es el pensamiento crítico. Claro. Ahora todo es lo que dice el libro, lo que dicen las redes, lo que dice YouTube. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El padre y la madre, sobre todo en Guatemala, salen de madrugada porque tienen que ir a trabajar y luego regresan en la noche, en la tarde-noche. ¿Qué tiempo tienen para dialogar con los hijos? Claro. ¿Qué tiempo tienen para ponerse a hablar sobre la educación sexual? Yo tuve hace poco, pues esto lo discuto mucho, y alguien me comentaba que en la tienda de su barrio, así ponen las hileras, como has visto cómo ponen los Tortrix y todas las chucherías, así están las pastillas del día después. ¿En serio? ¿En las tiendas de barrio? En las tiendas de barrio aquí en Guatemala. Wow. Y cuando al tendero le dijeron, mire, pero ¿cómo es que usted vende esas pastillas? Él dijo, viera cómo se venden. Mire, los fines de semana se acaban. Wow. ¿Qué papá se sienta con sus hijas a compartir el daño que esas pastillas le hacen al cuerpo de la mujer? Los papás no tienen tiempo de hablar realmente a los hijos de lo que es la sexualidad. Por otro lado, y lo vemos constantemente, tú ves los fines de semana, cómo los papás salen a los restaurantes y ¿qué ves? Papá, mamá y los hijos todos con su celular. No platican entre ellos. Claro. Claro, te estoy generalizando y esto no es general. Hay muchas familias que sí lo hacen porque a mí me consta. Claro. Pero sí se ve muchísimo. Luego, ¿por qué nos preocupa esto? El papá se está viendo obligado a aceptar muchas cosas que desde su punto moral y desde su punto de vista no es correcto, pero los colegios tienen libros editados por ciertas editoriales, como te voy a decir, Santillana. Santillana es una editorial que habla abiertamente de la ideología de género.
tuve una mamá hace unos días en mi oficina en el Congreso para decirme, mire, ¿qué hago? Mire lo que le están enseñando a mis hijos. Y por eso te hablo de este editorial, porque ella me llevó el libro. Ok. Y entonces yo le decía, mire, a ustedes, papá, les toca ir a hablar con el director. Es que ya le hablé. Bueno, pero entonces le toca cambiarlo de colegio. Por supuesto. Porque el colegio no va con los objetivos que usted tiene. O sea, el papá está enfrentando actualmente muchos problemas en la educación de los hijos. Y por otro lado, como estamos viendo, hoy los jóvenes buscan a un par para educarse. Hace algunos días otro papá me comentaba que pues le encontró a su hijo un preservativo en la billetera de 14 años. Y entonces se asustó, pero no tuvo el valor de hablarle. No tuvo el valor de decirle, bueno, ¿y dónde lo compraste? Y luego me pongo a pensar, a cualquier supermercado que vayamos, tú ves los preservativos en las cajas. Por y no te supuesto. piden cédula ni DPI para decir es mayor de edad o no es mayor de edad, lo puede usar. Claro. Entonces, ¿cómo puede un papá educar solo a sus hijos en una sociedad cuya cultura le ha penetrado la ideología de género de tal forma que ya muchos jóvenes creen que realmente lo que está sucediendo es que usted es retrógrado, usted no vive el presente? Pero los que nos damos cuenta de hacia dónde va esa ideología, que va hacia un gobierno global, que no sabemos quién lo va a dirigir, pero sí sabemos que vamos hacia eso, donde, por ejemplo, Europa nos está dando ya las muestras de lo que está pasando con la Agenda 2030, donde ya no se quiere que se coma carne. Es que es por el bienestar y el cambio climático. No nos perdamos. Quieren que los finqueros o los granjeros vendan su tierra. Claro. ¿A quién? Todo esto es para poder lograr tener el Estado, que no sabemos quién va a ser, el dominio de todo el mundo. Claro. Y hay una cosa importante. Definitivamente la ideología de género se ha volcado sobre los hogares a través de series, películas, cine, etcétera, redes sociales, no digamos, pero ahora nos están trayendo un paquete de leyes al Congreso para institucionalizar la ideología de género y usar nuestros impuestos para esta agenda y para acrecentar todos los problemas que trae el que los jóvenes empiecen demasiado temprano a tener relaciones sexuales. Mira, esto es bien interesante lo que tú acabas de decir, porque realmente la ideología de género está penetrando y ya lo ha hecho, lo vemos en México, en el país vecino, cómo a través de las leyes se han oficializado actos que son totalmente inhumanos como el aborto. Pero lo que pasa es que en estas leyes a las cuales tú haces mención, se habla con palabras políticamente correctas, pero que realmente cuando uno las escucha, sabe que le han dado un giro al concepto de esa palabra. Claro. Entonces, cuando sale una ley que posiblemente no es muy dañina, esa misma ley se va a usar para una nueva, pero ya con más fuerza y el potencial. Un avance. Y eso es lo que ha ido pasando en todos los países. Claro. Yo estuve hace unas semanas en España y me comentaba la directora de uno de los colegios de allá, privado, que lo que sucede es que sus instituciones educativas eran específicas para hombres y para mujeres. Ok. Pero hoy el Estado los obligó a que sean mixtas. ¿Por qué? Porque si no les quitan el subsidio. Y una institución privada no puede sobrevivir sin el subsidio que el Estado les da. O sea, el Estado se ha convertido en el dragón que se está comiendo todas las instituciones privadas. Claro. Y ya se comió a la familia. Ahora estamos en el Congreso discutiendo ya leyes que van con el Código Civil,
que ya tuvimos una que no, pues no pasó, pero era un cambio al Código Civil y al matrimonio. Ahorita se está discutiendo una que ya tiene dictamen favorable de la comisión para que los hombres, los papás, puedan tener feriados o puedan ser dispensados de su trabajo cuando son papás. Les van a dar días de feriado, van a poder acompañar a la mamá al pediatra, van a poder estar si el niño se enferma. Todo eso suena muy bonito. Pero ¿qué es lo que pasa? Sentémonos en la realidad. Cuando un empleador o un empresario tenía antes que elegir entre un hombre y una mujer para un mismo puesto, generalmente elegía al hombre, no por la capacidad, sino porque la mujer con la maternidad iba a faltar 40 días, después otros 40 días, después se enfermaba el niño, de ahí tenía que ir a la escuela. Entonces preferían una persona que estuviera ahí todo el tiempo trabajando. Hoy la mujer, si ustedes ven, ya las jóvenes ni se quieren casar y menos embarazar. Entonces un empresario sí ya las contrata como igual. Pero si al hombre le estamos dando estas ventajas familiares, ¿qué va a pasar con la labor, con lo laboral? Claro, Guatemala tiene tan pocas ofertas en lo laboral que tiene que ver con, que no es informal, con la formalidad, que va a hacer que este hombre que tiene familia va a competir con uno que no tiene familia. Entonces vamos a tener a dos hombres, uno con familia y otro sin familia. ¿A quién va a elegir el empresario? Atacan la familia. Ahí está totalmente. Atacan la familia, pero cuando tú lo haces pero de ver, lado. No y, no además lo hacen como haciendo un favor, es que son re buenos. Claro. Pero a la larga, todo el trabajo que se ha venido haciendo es para la destrucción de la familia. Y vienen muchas iniciativas de ley similares. Por ejemplo, ¿por qué se pone tanto énfasis en Europa en poder darle el último adiós a los viejitos por medio de la eutanasia? Porque nosotros los viejos guardamos la cultura. Por supuesto. Porque nosotros los viejos podemos venir y decirle a usted lo que puede pasar. Claro. Pero ya no quieren viejos. Entonces, cuando ya los jóvenes no se quieren casar, cuando ya los jóvenes se unen pero no quieren hijos, hay una destrucción de la familia. Cuando hay un matrimonio entre dos sexos, no hay hijos. Claro. Entonces ellos tienen su selección de las personas que van a dirigir su mundo. Y va caminando esto tan rápido, porque antes uno pensaba en los años 90 del siglo pasado, no, eso nunca va a pasar. Ya está pasando. Por supuesto. Ya está pasando. Tú entras hoy a un centro comercial en algunos países de Europa y en Estados Unidos y hay más animales que niños. En Guatemala todavía hay un balance, pero ya tú estás viendo que los matrimonios jóvenes o las uniones jóvenes prefieren un animal que un hijo. Claro, y tú mencionabas algo importante que es el fomentar el criterio propio, ¿sí? Si uno fomenta el criterio propio y uno entiende cómo debe funcionar una civilización para mantenerse, entonces uno puede contrarrestar estas ideas equívocas. Pero si uno solo se deja guiar por lo que me dicen, por lo que dicen mis pares, las redes, termino haciendo lo mismo que los demás y cayendo en la trampa de que haya menos familia. Así es. El objetivo de la Agenda 2030 es un gobierno global con muy poca población, donde el Estado sea el dueño de todo, donde el Estado tenga que ser dueño hasta de los niños. Ellos van a decidir si se los dan a sus padres, porque si sus padres piensan que Dios existe, son un peligro para ellos, entonces los pueden tomar. Ya Europa nos está dando las pautas de lo que va a suceder. México, lamentablemente, desde mi punto de vista, tuvo sus elecciones y tomó la decisión de continuar con un gobierno progresista.
Si ya el gobierno anterior había hecho tanto daño, esperemos que vengan los nuevos. Y creo que no va a ser más que profundizar lo mismo que han venido haciendo. Narcoestados y, por supuesto, ausencia total de la familia. Claro, y de la iniciativa privada. México va hacia un comunismo, claramente. Pero el miedo tiene paralizada a las personas. Ay, es que ¿cómo vamos a decir eso? Mira, me quitan la visa. Yo no tengo visa. A mí me quitó la visa la embajada americana. ¿Por qué? Porque tomé la decisión, después de hacer un análisis y de estar en todas las reuniones que hizo la comisión para ver si le quitaban la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra del TREP. Ahí hubo fraude. ¿Fraude en qué sentido? De corrupción. El TREP lo compraron sobrevaluadísimo. Yo no podía permitir que no se investigara a los magistrados cuando desde mi punto de vista había habido corrupción. Ah, pero la embajada me quita la visa. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entendemos al ciego por señas. Claro. ¿Quién maneja la ONU? ¿Quién sostiene la ONU? Entonces, si sumo 1 más 1 me va a dar 2. Claro. Y si multiplico 5 por 5 me va a dar 25. Lo que yo tengo que hacer es pensar. Claro, informarme, investigar, generar criterio y entender que estamos bajo un ataque global y que ahora viene sobre Guatemala ese paquete de leyes que han impuesto en otros países de Sudamérica y que sus sociedades, como en Chile, como en Argentina, como en México que tú mencionas, están destruidas. Una líder de México me decía que en la Ciudad de México solo el 7% de las familias están unidas. Aún, padre y madre e hijos. Solo el 7%, en 20 millones de habitantes de Ciudad de México. Eso han conseguido esas leyes, ¿sí? Y eso votaron los mexicanos el día de ayer, continuar con esa destrucción de la familia. Mira, creo que los jóvenes de hoy no han entendido el valor de la familia. No han entendido que en la familia es donde la cultura que nosotros tenemos se reproduce. Hoy vamos a reproducir otra cultura, que por lo que yo estoy viendo en este momento, no es la cultura idónea para la humanidad. ¿Por qué? Mira la violencia en el mundo. Terrible. No nos entendemos. Entonces, si están ya los ejemplos, ¿por qué Guatemala tiene que irse al barranco cuando ya se fueron otros? Claro. No esperemos estar ya estamos en el precipicio, pero no permitamos que nos empujen. Definitivamente, esa es la idea de que la gente se eduque y entienda lo que está pasando y que aún ahorita que podemos contener, a mí me dicen líderes de España, de Colombia, de Argentina, ahorita es que tienen que luchar por evitar que esas leyes sean aprobadas, porque una vez aprobadas es muy difícil derogarlas. Unas últimas palabras, diputada. Bueno, yo creo en Dios y sé que lo que está pasando, Él tiene el control, pero necesita de nosotros, porque si estamos aquí o si yo en este momento me toca estar en el Congreso, yo tengo que hacer lo que creo, lo que mis papás me heredaron, pero sobre todo lo que le dio paz al mundo. Claro. Y la ONU, una institución que fue creada para la paz, la ONU está en todas las guerras del planeta. Y tenemos focos de guerra en todos lados. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué debería decirle eso a todo el mundo? Volvamos a ser Guatemala. Protejamos nuestra soberanía.
Totalmente. No entremos a la Agenda 2030 porque como todos lo hacen. Sí, tremendas palabras. Padre de familia, joven, investiguemos, informémonos. Tenemos que tener claro que si Guatemala entra en el tema global de la Agenda 2030, su sociedad y su familia va a ser destruida. ¿Por qué? Porque ha pasado en otros países. ¿Por qué va a ser diferente acá? Entonces no debemos dejar entrar esa agenda en el país. Debemos luchar porque un gobierno progresista no vuelva a repetir en este país. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.